vamos a empezar. Muy buenas tardes, pues tengan todos. Es un placer acompañarlos. Les habla su servidor Leonardo Velasco. Yo soy el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica y el día de hoy seré su interlocutor. Haré mi mejor esfuerzo para lograr una sesión muy productiva con todos ustedes. Tenemos dos grandes invitados que en breve voy a presentar. Y bueno, pues debemos decirlo, ha sido una semana muy activa para el gremio de las renovables, por no decir muy ajetreada o muy abrumadora. El día de hoy vamos a procurar darles una visión general de cuál ha sido el impacto de los acuerdos que ha publicado la Secretaría de Energía, aunque aclaro que buscaremos ir un poquito más allá en definir ciertas posturas, en compartir ciertas ideas y criterios que nos puedan ayudar a forjar una opinión particular respecto a la situación que nos encontramos en las renovables, ¿no? Específicamente en México. Y bueno, pues sin más preámbulo, voy a presentar a Severo López Mestre Arana, socio director de Galo Energy Consulting, miembro fundador y consejero ejecutivo de SUMI, Sustentabilidad para México AC, en representación del World Green Building Council en México. Aquí pongo la página web de su compañía para que puedan también los interesados familiarizarse. Él es experto en regulación y política energética con más de 20 años de experiencia dentro del sector, incluyendo para la Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Energía, así como despachos especializados en el tema. Él es egresado de la carrera de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, de Regulación y Competencia Económica por la Universidad de Chicago, y de Administración por la Universidad de California en Berkeley. Severo ha colaborado con artículos especializados, publicaciones y entrevistas en diversos medios como El Universal, Arena Pública, Reforma, Forbes, Expansión, Editorial Porrúa, EF Bloomberg TV, El País, y bueno, ha sido colaborador en ADN 40, entre otros, ¿no? Pues le damos una gran bienvenida a Severo. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti, Leonardo, y buenas tardes a todos. Y un gusto compartir el panel con la MIF y con Víctor, gran amigo y muy querido. Ahora voy a presentar a Víctor, aunque muchos aquí dirían no necesita ya presentación. Víctor es vocero de Plataforma México y Clima Energía, PMCE. Es una mesa de diálogo, red de colaboración y laboratorio de ideas enfocado en acelerar la transición energética sustentable en México. Aquí está su página web para que puedan también investigarlo a fondo. Él es doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con estudios en materia de Derecho Ambiental, Impacto Ambiental y Cambio Climático. Ha colaborado como asesor en el Senado de la República, así como en la Fundación Liberal para el Desarrollo Sustentable. Fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de Energía Solar, ANES, y cuenta con experiencia en el sector público y privado, en el sector ambiental, en gobiernos estatales y municipales. Él ha participado en diarios como Sexenio, 24 Horas, Diario El Guardián, El Economista, SDP Noticias, la revista Pensamiento Libre, y actualmente colabora semanalmente con la revista Nexos, tocando asuntos eléctricos y ambientales. Bienvenido, Víctor, un gusto saludarte nuevamente. Muchísimas gracias, Miss, por la invitación, a Leonardo. Un gusto compartir el espacio con Severo. Y pues vamos a platicar. Creo que sin más empezamos. Y de nuevo, un gusto que haya tanta gente siguiendo este espacio. Excelente. Pues para continuar, les quisiera compartir un breve estadístico de las actividades de las que está compuesto nuestro auditorio que está participando hoy con nosotros. Esto al momento de registrarse nos arrojó que en un 32% tenemos a la actividad de instalación o integradores EPCistas, como les conocemos, un 19% ingeniería entre sus actividades, 14% consultoría, 13% sistemas o servicios, 11% diversas, otras, 7% distribución de equipo y un 4% de fabricantes. Entonces, podemos ver una composición bastante variada, muy interesante, las participaciones del auditorio.
Bueno, vamos a brevemente dar una reseña de los grandes acontecimientos que hemos tenido. Como dice Severo, no hemos podido estar ni respirando ni tranquilos. Desde enero de 2019 ha habido mucha actividad, mucha definición en este sector, mucho contraste. Y bueno, esta será quizás la única diapositiva en la que tendré un poco más de intervención. La breve reseña de lo ocurrido, pero por favor, Severo y Víctor, con toda libertad de interrumpir, comentar conforme vaya ya avanzando, ¿no? Pues un largo camino en general, vemos estos 6 grandes hitos en el camino de las renovables. La cancelación de las subastas, por supuesto, fue un hito inicial muy importante a nombre de consideraciones técnicas, económicas y de planeación energética. Fue cuando recién se sube a bordo pues, esta nueva administración. Se publica posteriormente el PRODECEN, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, buscando sobre todo ampliación y modernización de una red nacional de transmisión y de redes generales de distribución que ya sabíamos que tiene pues cierta limitación, ¿no? Cierta capacidad. El proyecto pues, se extiende hasta 2033 en este plan y deja ver con claridad lo raquítico de nuestras carreteras eléctricas, por así llamarlas. Por ahí, bueno, no está en el hito, pero Guillermo García Alcócer, el entonces presidente comisionado de la CRE, renuncia a su cargo, manifestando que el nuevo pleno del órgano tiene pues una visión distinta a la propia, ¿no? Cosa que ya empezaba a ser un movimiento y dejaba un trasfondo un poco inquietante. Posteriormente se modifican los lineamientos para la expedición y otorgamiento de los certificados de energías limpias, los CELS. Secretaría de Energía elimina el requisito para el otorgamiento a centrales eléctricas legadas, queriendo decir beneficia principalmente hidroeléctricas en Comisión Federal de Electricidad, y pues se tiene un concepto distinto para el que fue diseñado, ¿no? Un hito también muy importante, no podemos dejar pasar esa negra Navidad donde el pliego petitorio, pues más bien lo diré de otra manera, la Navidad llegó unos días antes para la Comisión Federal de Electricidad, piden esos 80 temas específicos, por primera vez está directamente en el foco generación distribuida, hace aparición a la escena. Hay que mencionar, de fondo se solicita modificar la regulación de manuales, resoluciones y acuerdos sin cambiar la legislación vigente, lo cual nuevamente empieza a mostrar un panorama un poco de incertidumbre. Y los últimos 2 grandes eventos que pues son cuando el SENACE publica el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Con el motivo del reconocimiento de la epidemia, todo se da a la luz de una emergencia. Aquí se entrega prioridad de despacho a plantas con base a fósiles, suspende la entrada en operación de varias plantas eólicas y solares y moviliza de manera importante a los afectados y desata una serie de amparos ordenando continuar con las pruebas preoperativas, ¿no? Y ahorita nos van a platicar más de esto. Y ya por último se publica pues la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional este pasado viernes, bajo argumentos pues supuestamente técnicos relacionados al desbalance del sistema eléctrico nacional, a costa de una supuesta disminución o drástica disminución en la demanda eléctrica del país. Y a la necesidad de contar pues con tecnologías que tengan amplias reservas operativas, se exentó, como ya sabemos, y se omitió a los procesos de diálogo e impugnación convencionales a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y eso pues nos deja el dónde estamos al día de hoy. Víctor, por favor, ¿qué nos falta comentar? ¿Qué ves tú que omití por aquí? Bueno, lo primero es que hay un punto antes de la cancelación de la cuarta subasta y es la cancelación de la ligación de las 2 líneas de transmisión. Esas 2 líneas de transmisión iban a interconectar la zona, bueno, los puntos de conexión eran Ixtepec en Oaxaca con Yautepec en Morelos, o sea, básicamente iban a llevar energía eólica de la zona del Istmo de Tehuantepec hacia el centro de la República, que es deficitario de energía, y la otra, esa reforzaba, todo el mundo me dice, ¿quién estaba conectado? Sí,
estaba conectado, pero tenías una capacidad instalada o a instalar de eólico. El istmo es enorme en capacidad eólica, pero no toda la puedes sacar porque pues la mayoría de los que me ven saben de electricidad, los cables eléctricos son como tubos de agua, ¿no? Pues tiene un máximo de capacidad y no puedes llevar más allá o dañas la tubería. Lo mismo pasa con los cables. Entonces había que poner una línea extra que pudiera desahogar más. Era para liberar esa parte. Y la otra es que mucha gente me dice, oye, hay muchísima energía en Sonora. ¿Por qué se licitó, o sea, por qué se permitió en subastas tanta energía en Sonora solar? Pues básicamente porque se planeaba interconectar Sonora con Baja California y entonces desahogar parte de la energía que se generaba en Sonora hacia Baja California. Ese golpe es directo a las renovables y creo que hubiera faltado un poco en esto, pero hay otra parte que a mí me parece muy interesante y es que la secretaria todavía todo el tiempo habla de desbalance. No estoy seguro de que haya un desbalance, yo no pensaría que hay un desbalance, pero el pretexto de Secretaría de Energía ha sido cancelamos subastas porque había un desbalance, cuando las subastas eran la mejor herramienta que tenía el Estado mexicano para evitar o para corregir en su caso desbalances. Los que no sepan cómo funciona una subasta, lo voy a decir en términos muy llanos, poco técnicos, es que, a ver, CFE, suministro básico, requiere energía, tal cantidad de energía para los siguientes 20 años en tal punto, y entonces salgo a licitar. Y pues, más bien le hago la propuesta al SENACE, el SENACE toma mis demandas y el SENACE dice, ok, licitemos quién me ofrece en tal región tal cantidad de energía y por precio termina otorgándose. Pero ahora dicen, es que genera mucha renovable y que es intermitente. Aguas. Las subastas no solamente subastaban energía intermitente, generaban contratos de energía, contratos de certificados de energías limpias y contratos de potencia. De hecho, la planta más moderna que tiene este país de turbogás está conectada, recibe gas de Ramones en Monterrey y a diferencia de las termoeléctricas de CFE que tardan más o menos 6 a 8 horas en llegar de 0 a 100, este turbogás va a llegar de 0 a 100% de su capacidad, que si no me equivoco es algo así como 200 megas en 10 minutos. Entonces, las subastas eran una herramienta que no nada más te permitía generar energía limpia, sino ir balanceando el sistema. Y de esa diapositiva me quedo hasta ahí y le dejo la palabra a Severo. Adelante, Severo, platícanos qué le falta a esta línea de tiempo. Mira, gracias, Leonardo. Me gustó mucho tu visión holística del problema, ¿no? En conjunto. Ya me gustaría establecer un marco muy general antes de entrar en materia y hacer hincapié en que este acuerdo, el oficio o acuerdo de SENACE anterior, la cancelación de las subastas, etcétera, responden más que a cuestiones de tipo técnico, que es muy importante, responden a una visión ideológica de cómo debe estar organizado una industria, en particular la industria eléctrica. Me parece que este gobierno ya había estudiado cómo estaba organizado el sector eléctrico, el sector petrolero, etcétera, y ya había una idea preconcebida de lo que había que hacer con él. Tuvieran o no razón. Y te digo un ejemplo. Recién entrado el gobierno por ahí, estuve en alguna conferencia donde estaba el director del SENACE, y el director del SENACE dijo, voy a revisar los permisos, porque es un desastre, y voy a revisar cómo se asignan los contratos de interconexión. También el director de Comisión Federal de Electricidad habló de intermitencia. Entonces, las bases o la médula de lo que estamos viendo ahorita ya estaba pensada desde antes. Y es muy importante entender que este debate se ha dado durante muchísimos años y es esa vieja idea de si debo de tener participación privada en una industria o no debo de tener participación privada en una industria, y que se traduce a lo que estamos viendo ahora. En particular, en este caso, me parece que por cuestiones de derecho internacional y por cuestiones políticas, por alguna razón se tomó la decisión de no reformar la Constitución y no reformar las leyes federales, Leonardo. Y eso dejó una ventana muy pequeña
para hacer modificaciones a aquellos grupos que querían hacer modificaciones y que no estaban de acuerdo con que hubiera inversión de otro tipo que no fuera pública en el sector energético. Y esa pequeña ventana que quedó es esta regulación secundaria, que es una regulación de tercer y cuarto nivel, pero que es una regulación muy técnica. Entonces, esa regulación muy técnica a veces es difícil desmenuzarla y lo vamos a ver con el acuerdo cuando lo platiquemos en esta hora, que desmenuzarla requiere tocar conceptos que pues quizás algunos en el auditorio ni siquiera habían escuchado, pero que se necesitan para que un sistema eléctrico funcione. Y ese espacio que se dejó es el espacio que se está tocando. México, Leonardo, y con esto acabo para que puedan seguir, ha debatido este punto durante muchísimos años y el tema en el fondo era que el gobierno, y voy a dejar esta idea porque creo que no la vamos a volver a tocar en el seminario, el gobierno federal se dio cuenta hace muchos años que no podía financiar toda la expansión del sistema eléctrico nacional con deuda pública. Entonces, lo que estamos defendiendo ahorita es no solamente que haya un mercado competitivo, transparente, inversión, sino que un mercado que pueda caminar mucho más veloz de lo que puede el presupuesto público. ¿Tú cómo crees, Leonardo, que va a estar las finanzas de este país después de que salgan los resultados del segundo cuarto de este año en materia petrolera, en materia... Ya ni me sigo. Evidentemente, pues va a haber restricciones presupuestales. Y esa ha sido la historia. La reforma energética se concibió para que los riesgos de invertir, como en cualquier otra industria, como en la de telecomunicaciones, como en la industria alimentaria, los riesgos se repartieran entre muchos. Y eso es lo que estamos discutiendo aquí. Eso es muy importante. Estamos discutiendo que la organización de la industria eléctrica no debe ser una organización en donde solamente el Estado invierte, porque eso ya lo sobrepasamos. Me gusta que nos lleves en esa dirección, Severo. Tengo aquí una breve intermisión, a final de cuentas. Es un poco chusco, pero muchas personas pues creen que todo indicio de privatización o de reforma llegó con Enrique Peña Nieto y el PRI. Tú ahorita ya nos te adelantaste un poco a decirnos que no, tiene mucho más antecedente. En estos tiempos a veces es importante salir de la lectura y los tecnicismos y pensar ese trasfondo que nos está haciendo y justo ahorita también pues quiero que pensemos en lo que significa tener un entorno público versus privado. Pero Víctor, de tu lado, me gustaría, ¿qué tan lejos o qué tan atrás va este asunto de involucrar la iniciativa privada? Ahí Severo ya nos dejó un poco encaminados en esa dirección. Bueno, yo quiero irme todavía no a la edad de esta caricatura, sino de la edad de una caricatura que pudo haber salido hace más de 100 años. La industria eléctrica en México no nació pública. La industria eléctrica en México nació privada, con 3 hidroeléctricas privadas, la Light and Force Company en la Sierra Norte de Puebla. No recuerdo el nombre de la empresa ahorita, que ahí pone una hidroeléctrica en Jico, Veracruz, cerca de Jalapa, y otra hidroeléctrica también en la Sierra de Chihuahua, en Batopilas. Son los 3 primeros indicios que hay de energía eléctrica. En la Ciudad de México se empieza a generar un poco con combustibles y hay una historia muy larga. El asunto es que en 1960 el presidente López, aclaro aquí, Mateos, estatiza la industria eléctrica. Y a partir de ahí nos quedamos con la idea de que la industria eléctrica debería de ser un monopolio. Hay que decir que sí mete un poco de orden la estatización, no podemos negarlo. Sin embargo, no, el sector eléctrico, tecnológicamente hablando, financieramente hablando, no era lo que es ahora y no había, y además en capacidad de renovables tampoco es lo que viene ahora. Desde mi punto de vista, y me voy a quedar un poco hasta la reforma, porque les dejaré a Severo hablar de la reforma en adelante, ya tocó los temas y me gustaría que profundizara, pero lo que yo veo es que en el 94, con el error de diciembre, el Estado mexicano se queda, si no en la quiebra, se queda atado de manos, sin recursos, y entonces empiezan a crear figuras con las cuales la industria privada empiece a generar, a invertir para generar, y es cuando se crean los PIEs,
es cuando se crean después los modelos de autoabasto. En 2009 se crean el modelo de Puerto Estampilla para impulsar la generación mediante energías renovables y creo que ha ido funcionando. Y ha ido funcionando porque ha ido bajando el costo de la energía eléctrica mientras más entra la iniciativa privada. Pero sí, esto definitivamente no empieza con la reforma anterior y tiene bastante más de un siglo de haber iniciado. Y dicho lo anterior, le dejo la palabra a Severo. Sí, me gusta platicar con Víctor porque nos paramos en la cancha automáticamente en lugares diferentes, y eso en fútbol vale mucho, Víctor? La verdad es que me gusta que te hayas ido hacia atrás y voy a ser breve para que no nos concentremos solamente en la historia, pero efectivamente México inició y todo el mundo inició con sistemas regionalizados, que ni siquiera tenían un despacho centralizado. O sea, esta reforma no podría haberse existido antes, en 1930, 1940, sería imposible técnicamente. Eso es lo relativo de los conceptos. Lo que queremos es relativizar y mandarle al público una señal de que es totalmente ideológico lo que estamos viendo. En 1960, después de que había sistemas regionales, se unifica, y se unifica por muchas cuestiones, pero una de ellas es porque era lo que teníamos que hacer. Cuando uno es niño, tiene una talla de pantalón y uno va creciendo y tiene que cambiar ese pantalón. Y lo que sucedió es que había que centralizar, y eso pasó en todo el mundo, en toda Europa, salvo Estados Unidos, que es una excepción. A lo mejor en algún otro momento lo platicaremos, pero sí sucedió en toda Europa. Y el tema era que los gobiernos entraron porque eran los que podían entrarle a los financiamientos, a los esquemas financieros que tenían que surgir en esos momentos, porque lo que se impulsó fue la hidroelectricidad. Entonces era natural que se monopolizaran los sistemas, ¿no? Y casi en todos entraron los gobiernos, en Francia, en España, etcétera. Y para conocimiento de todos, la ley de industria eléctrica que tenemos ahora no es la primera, es la segunda. Ya habíamos tenido una ley de industria eléctrica por ahí de 40 y tantos, y es muy interesante porque había una comisión de precios y tarifas, porque también tenían cuestiones de regulación, y porque además podríamos platicar por qué fracasó no ese modelo, más allá de que se haya establecido un monopolio. Es muy interesante, ¿eh? Había grupos en esa época que decían, no monopolicen, aunque sea el Estado. Y es interesante, pero el mensaje que quiero dejar aquí es que ese pantalón lo tienes que ir cambiando. Y cuando la CFE se convierte en el único prestador del servicio eléctrico, estamos hablando de 1975 con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, no tardamos más de 10 o 15 años en darnos cuenta que el Estado mexicano no podía seguirle el ritmo al crecimiento demográfico del país. El país estaba creciendo mucho y está creciendo mucho ahora, ¿eh? Por eso un acuerdo como estos no solamente atenta contra cuestiones de medio ambiente, sino contra generaciones futuras. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano se dio cuenta que no podía seguir el ritmo y empezaron a haber cambios en la vestimenta. Por ejemplo, en 92 se permitieron los productores independientes, los esquemas de autoabasto que todos conocemos, en donde una compañía ponía una planta de generación y había socios, esquema altamente cuestionado, por cierto, pero que respondía a una necesidad. Había que expandir la infraestructura y no era posible hacerlo todo a través del Estado, porque entonces en el fondo lo que hacíamos es, oye, ¿cuántas máquinas de rayos X compramos con una planta de generación que tenemos que hacer? ¿O cuántos hospitales construimos? Porque los presupuestos son finitos y hemos tenido muchos ejemplos de eso. Grecia es un ejemplo muy reciente de por qué no puedes ir más allá de lo que puedes ir. Los presupuestos de un país son iguales a los presupuestos personales, ¿no? Y entonces se fue adaptando, pero esa vestimenta se quedó corta. Y México comenzó a trabajar sobre una reestructuración del sistema eléctrico que no es otra cosa que reasignar riesgos. Es decir, oigan, ¿saben que el Estado no puede cargar toda la maleta? Empiecen a entrar otros, ni modo, arriésguense. Y pues si les sale bien el negocio, bien, y si no, pues perdieron. Y eso es la reforma energética en el fondo. La reforma energética no es darle dinero a los privados, no, es repartir el golpe, porque el Estado mexicano no puede con todo, y repartir de golpe en un momento en el que México está creciendo muy fuerte por un tema que se llama bono demográfico. El bono demográfico nos lo estamos masticando.
Y si no acompaña el sector energético al bono demográfico, vamos a perder esa capacidad de incorporar a todos los que están estudiando ahorita ingeniería en medio ambiente, a todos los que pueden estudiar cuestiones de finanzas con energía, etcétera. Porque eso presupone que hay muchos jugadores, muchos empleos y un desarrollo de infraestructura mucho más rápido del que estamos viendo. De que entró este gobierno, ahora no se ha construido una sola línea. Y ya había 3 proyectos sobre la mesa que ya estarían construyéndose. Eso no es una cuestión ideológica, es una cuestión pragmática. Y la política pública lo que ha hecho es acompañar eso y decir, oigan, a todos los presidentes se les decía lo mismo. Oiga, señor presidente, no alcanza. Tenemos que reestructurar. Se le dijo al presidente Zedillo, se le dijo al presidente Fox, se le dijo al presidente Calderón, y muy probablemente al presidente Peña Nieto, y muy probablemente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí es donde estamos ahora. Claro, excelente. Excelente. Es un contexto importante y hay que saber todos de dónde vienen las cosas, ¿no? Creo que nos hemos confundido un poco en la confrontación y en el diálogo y hemos pasado por alto estas cuestiones. En este momento le voy a pedir a Manuel que me ayude, por favor, para hacer la encuesta. Vamos a tener 2 oportunidades para interactuar con ustedes esta tarde-noche. Ahorita vamos a hacer una encuesta que debe aparecer en su pantalla, muy sencilla. Estamos preguntando a partir del acuerdo de la Secretaría de Energía, ¿se siente seguro para invertir o promover energías renovables? Bueno, los dejo que vayan, son 2 simples preguntas y vamos a continuar de nuestra parte. No quiero redundar en lo mismo, pero se ha dicho en el pasado, Víctor, Severo, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Es una idea que ha cobrado mucho auge, últimamente se ha conversado en ese sentido y se ha creado mucho debate. Ya ahorita entre líneas tocaron el cuál debe ser la historia, la necesidad de invertir y pues de invitar también a tener una coexistencia, ¿no?, entre el Estado y la iniciativa privada. Pero bueno, específicamente en esta frase que escuchamos, ¿qué opinión tienen ustedes de cuánto mercado y cuánto Estado en este sentido? Adelante, Víctor. Bueno, primero quiero ir, antes de hablar de mercado, ir al origen de la frase que estás mencionando, porque ni siquiera tiene un origen económico, tiene un origen meramente social, que era tanto Estado como sea necesario, tanta ciudadanía como fuese posible. Es un parafrasear, pero a ver, todo el mundo, o bueno, mucha gente, la gente que se oponía básicamente a la reforma energética, decía que la reforma energética había sido una privatización del sector eléctrico. Pero resulta que hay 2 sectores dos subsectores del sector eléctrico que se quedaron en manos del Estado. ¿A qué me refiero? A transmisión y distribución. ¿Y por qué se quedaron en manos del Estado? Porque son monopolios naturales. ¿A qué me refiero? Si darle servicio de agua potable a una comunidad, no tiene sentido que pongas a 2 tuberías distintas para que una empresa compita con la otra. O sea, en realidad lo que tiene que haber es una sola. ¿Para qué? Para hacer un uso eficiente de recursos y entonces esta sola bien regulada que le dé el agua a la gente, pero hay un solo origen del agua, entonces no tiene ningún sentido que haya competencia en el agua. Sin embargo, la energía es algo distinto. Hay diferentes formas de generar energía, entregarle a la misma red y que el usuario la reciba, pero hay una sola forma de transmitir, o más bien, tiene lógica tener un monopolio natural que es el que toma la energía y la transmite hasta donde se está haciendo, hasta donde se está usando. Entonces, para mí, esta división es ideal y hay un punto más importante todavía, que es que, bien lo decía Severo, el Estado tiene recursos limitados, el Estado no tiene recursos, entonces la reforma también le dio herramientas al Estado para que, aunque es el único responsable final de transmisión y distribución, se hiciera de recursos o se hiciera de formas de participación del capital privado para financiar y para crecer las líneas de transmisión. Hay algo que curiosamente la Secretaría de Energía dijo el viernes y que en un Estado de Derecho eso hubiera sido algo grave, una declaración que dio en una entrevista en la que dijo CFE es el que tiene que encargarse, pero CFE es una empresa y decidió que no iba a crecer la red de transmisión
y que en lugar de eso iba a generar más. ¿Y por qué digo que es una confesión casi casi de una malversación de fondos? Porque primero, recordemos que CFE está dividido verticalmente primero, y la división vertical hace que los recursos que se recaudan en tarifas por transmisión y por distribución deberían de ser usados solamente para transmisión y para distribución y no para generación. Y el segundo es que sí, nosotros estamos pagando una tarifa, todos pagamos una tarifa de transmisión, y una parte de la tarifa de transmisión es para invertir en la ampliación de las redes o de las líneas de transmisión. Entonces, básicamente la secretaria está diciendo, el Estado, mediante CFE, recaudó el dinero de transmisión, pero estamos decidiendo usarla para otra cosa que no es para lo que se pagó, ¿no? Yo creo que esa declaración es delicada, y pues nos habla de que la parte pública no está cumpliendo con su función y la privada yo creo que lo está haciendo, y bien, ¿no? Excelente, excelente, Víctor. Adelante, Severo, ¿qué nos comentas tú en esta gran dupla? Me gusta cómo lo enfocó Víctor y dónde deja la pelota, ahí a 3/4 de cancha. Y hay tres paradigmas de planeación. Y me gustaría volver a las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas, una hidroeléctrica te puede costar $1,000 millones, por ejemplo, ¿no? Más el embalse, más el problema. Es más, construir una hidroeléctrica ya es complicado. Pero sucedió algo en la tecnología. Y si hacemos el símil con que estábamos diciendo, que cuando eres niño usas un tipo de pantalón y luego tienes que crecer, pues también van cambiando los materiales y los costos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues surgió una tecnología que redujo las escalas, el famoso ciclo combinado o las plantas de gas. Y estas plantas de gas, pues ya no tenías que invertir $1,000 millones, ya tenías que invertir a lo mejor 500 o 600 o 200 o 150. Y realmente el costo relevante del costo variable del combustible. Entonces ya podías tener a otro tipo de inversionistas en el sector eléctrico, y eso hizo que cambiara dramáticamente la estructura del sector. Ya no era necesario que el Estado participara en todos los segmentos de la industria, en generación, en transmisión, en distribución y en la comercialización, sino que participara en algunos segmentos. Y también evolucionó el pensamiento económico y las políticas públicas. Y entonces nos dimos cuenta que algunas industrias, como son la electricidad, las telecomunicaciones, incluso la industria ferroviaria, había infraestructura que es muy importante, que es esencial. Si tú no entras a las vías de tren, pues no puedes llevar el producto de un lado a otro. Si tú no te conectas a las redes celulares, pues no podríamos estar haciendo esta llamada, o a la fibra óptica. Si tú no te conectas a la red eléctrica, pues tú no podrías llevar tu electricidad a otro lado. Entonces se tomó la decisión que la red eléctrica es una infraestructura esencial y tiene que ser muy transparente su manejo. Aquí en México tuvimos un gran problema, que la industria nacional siguió siendo participante. Entonces tuvimos que crear, o se tuvo que crear, un esquema muy claro, además muy exitoso, porque estaba difícil, en donde los demás participantes confiaran que el participante del Estado no controlara esa infraestructura esencial. Y ese no control de la infraestructura esencial se llama acceso abierto. Ese acceso abierto de yo me conecto, yo puedo ahorita conectarme vía Zoom y conectarme con todos ustedes, ese acceso abierto ha sido vulnerado en el acuerdo. Y déjenme regresarme a los paradigmas de planeación. En un inicio la planeación era confiabilidad, cueste lo que cueste. Estoy hablando de principios del siglo XX, porque no había de otra. Pon lo que tengas que poner para que Edison, cuando pone la primera planta, oye, pues que la luz se mantenga, no importa cuánto cuesta, es pon el cable y que el foco prenda. Conforme vamos avanzando y empieza a avanzar el pensamiento económico y estas plantas que les digo, ciclo combinado, etcétera, tú ya puedes planear, pero hacerlo eficiente. Entonces ya tienes confiabilidad y eficiencia. Tienes una especie de sándwich de 2 capas. Te estoy hablando de los 90s, etcétera. Y luego viene otro paradigma de planeación nuevo, que es en el que estamos, que es la incorporación de renovables. En donde tú tienes renovables de gran escala, que a lo mejor el mejor lugar para eólico está en Tehuantepec,
pero los centros de carga pues no están en Tehuantepec, están en la Ciudad de México, y entonces pues ¿cómo llevas esa energía a los centros de carga? Pero este problema es mundial, está en Europa, está en Asia, está en Norteamérica, está en Latinoamérica, y entonces ya tienes que planear con una tercera capa. ¿Cómo le hago para mantener confiabilidad, economía y renovables? Y les tengo una noticia, viene una cuarta capa, que esa no la están viendo evidentemente, pero ya viene, se llama generación distribuida. Y en esta lógica que cambió el sistema, hay valores como el acceso abierto y la interconexión que son fundamentales para el funcionamiento del sistema eléctrico. Y esos fueron brutalmente vulnerados en el acuerdo. Eso hay que entenderlo muy, muy, muy bien y lo iremos precisando en la discusión. Pero les hicimos todo un recuento para que se vea la importancia de los valores y por qué se van a defender ahorita que le entremos al acuerdo. Porque hay una lógica industrial. Y entonces, cuando tú empiezas a entender eso, el acuerdo se empieza a hacer una estatua de sal y empieza a desmoronarse por su contenido ideológico. Y eso es muy importante entenderlo. Buenísimo. Pareciera a momentos que estamos... Leo, me gustaría Adelante, hacer una breve nota. Usaron el término de acceso abierto y no indebidamente discriminatoria para una iniciativa de ley que metieron en la Cámara de Diputados y le están eliminando de la ley mediante esta propuesta de acuerdo. Entonces, claro, es algo bastante curioso. Así de claro. Por supuesto. No, y me gusta mucho la analogía que hace Severo. A final de cuentas, parece que estamos reinventando la rueda. En dos sentidos, otras industrias han caminado este camino y otros países tienen una ruta crítica, ¿no? Y es importante también ver el lado del derecho que representa, así como la analogía que hiciste hacia las telecomunicaciones, la energía eléctrica, ¿no? Es una vía de desarrollo en realidad. Bueno, vamos a este siguiente punto. Aquí hay una gráfica. Mucho se ha hablado esta semana respecto a la caída en demanda de energía eléctrica por el COVID-19 y ha sido el argumento central a las decisiones de la Secretaría de Economía, ¿no? La Secretaría de Energía, perdón. Aquí me tomé la libertad de descargar la demanda real en el sistema, esto es tanto Baja California como el Sistema Interconectado Nacional, del martes 7 de mayo de 2019, que están viendo en un color ahí aguamarina, contra el martes 5 de mayo de 2020. Y bueno, hubiera sido excelente meter las cifras del día de ayer, pero como bien saben, pues en el SENACE hay ciertos retrasos en la información. No entremos en otros respectos, en otros datos, pero lo que estamos mostrando aquí, a final de cuentas, es la estimación de demanda diaria de estos 2 días, que nos arroja 941 gigawatt hora contra 852 gigawatt hora. Este es un 9% de reducción cuando pues la ingeniera Nale pues había estado promoviendo una caída del 30%. ¿Pudieran, por favor, comentar en este respecto? Víctor, adelante. Primero, es algo muy curioso, un acuerdo como el que emite el SENACE en los últimos días de abril, debería de decir exactamente la cifra en la que se está reduciendo y eso como la reducción de la demanda genera problemas en la red y lo único que hace es decir se redujo por la salida de los industriales. Creo que es eso, se redujo. Hay algunos problemas en la red, no todos los problemas que menciona en la red podrían asociarse a pruebas de renovables, hay algunas incluso que parece ser que fue un asunto de mala planeación, pero no hay más. Después, en una entrevista, la Secretaría de Energía dice, hubo una reducción del 30%. Creo que hay un dato por ahí a mediados de abril en el que una hora en algún momento de la historia bajó a 30%, pero no lo tengo del todo claro. Pero en la misma entrevista que dice que del 30%, y en la misma declaración dice que los privados estaban generando más del 46% y que eso iba en contra de un acuerdo un acuerdo que nunca he visto firmado, no sé si exista, y que si existiera, es ilegal. La Constitución es muy clara y dice que hay libre competencia en el sector de generación
y eso significa que nadie puede imponer un número de 46, 54, 30, 70, 1,99, no lo pueden poner porque eso está a libre competencia y hacerlo sería inconstitucional. Entonces estaríamos hablando de que el presidente de la República y la Secretaría de Energía están haciendo algo por fuera del espíritu de la propia Constitución. Y ahí le dejo, porque si no voy a decir de más severo. No, yo creo que aquí creo que toda la introducción que hemos hecho histórica es un poco para entender que hay elementos ideológicos que están empujando esta regulación y que aunque la mona se vista de seda o el mono se vista de seda, mono se queda. Y estos elementos ideológicos están envueltos en cuestiones técnicas y están envueltos en cuestiones técnicas circulares y acuerdos por lo que dijimos anteriormente, porque no se está moviendo la ley federal ni la Constitución, pero están desbordando a la ley federal. Y con eso ya estamos, y cuando yo les digo eso, ya les estoy aventando carne para entender que hay elementos de ilegalidad y de amparo muy claros. Ese primer acuerdo del SENACE es muy desafortunado, porque ese primer acuerdo del SENACE hace un listado de fallas en el sistema, y las fallas en el sistema no necesariamente son de la intermitencia, porque la intermitencia no debe de causar ningún problema cuando la planeación está hecha ad hoc a la penetración de energías renovables. Y entonces ahí nos empezamos a meter y empezamos a preguntarnos, oye, entonces ¿no estás planeando para energías renovables? Pues si no estás planeando para energías renovables, es obvio que 3 cuadras adelante vamos a tener problemas de confiabilidad en el sistema. Pero entonces estamos hablando de problemas inducidos. Y eso es muy, muy delicado, ¿eh? Porque efectivamente, y me gusta el número del 9% que lanzas, Leonardo, porque la Agencia Internacional de Energía prevé para todos los países una disminución del 10% en la demanda de energía eléctrica durante el famoso lockdown o contención social. Y ese oficio, sin hablar del acuerdo posterior, ese oficio en particular tiene incluso algunas fallas que atienden a la naturaleza multifactorial de las fallas en el sistema, que pueden ir desde calidad de suministro de combustibles en la península hasta temas de fallas de equipos. Pero es multifactorial. No necesariamente es la intermitencia de las energías renovables. Ese es una, dos. Es un acuerdo que se sujeta a la regulación sanitaria, que es una regulación específica con un fundamento constitucional y que además tiene una temporalidad. Y no es muy claro el acuerdo. Entonces tenemos un acuerdo que no responde a la temporalidad que debe ser su naturaleza, que la lista de fallas no necesariamente están de acuerdo o la causa raíz es la intermitencia, pero que sí dirige todo el poder hacia las energías renovables y de gran escala. Y eso transmite pues poca seriedad y poco rigor técnico del acuerdo y poco rigor técnico de cómo se está llevando a cabo la planeación y poco rigor técnico de hacia dónde están llevando el camión. Si tú y yo, Leonardo, queremos que no entren los renovables, falta que en la planeación saquemos los proyectos de transmisión y cuestionemos el tema de interconexión. O sea, es la receta perfecta, ¿eh? Pero espérame, lo estás induciendo, Leonardo. Planeemos diferente. Exacto. Exacto. Por ahí también aparecía el Reino Unido, por ejemplo, en el equivalente al SENACE, hablando de cómo allá tuvieron una caída más drástica en su demanda eléctrica, de una cuarta parte, y que además... Pero aguas, Leo. La caída en la demanda eléctrica en el Reino Unido fue solamente un día. Y ese día es el que dicen, vamos a hacer un curtailment de renovables, pero solamente fue un día. No tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos viendo en México. Y me gustaría hacer rápido la analogía de lo que dice Severo. El gobierno está dándose un balazo en el pie y decir, ay, es que no se puede porque estoy cojeando. Claro. Estoy de acuerdo, Víctor, pero sí es importante ver que otros países y el mismo SENACE tiene herramientas para lidiar con esta situación. Y el precedente o lo interesante del Reino Unido, a mí en lo personal me pareció que llegó a tener hasta un 60% en ese día de capacidad con eólica y fotovoltaica, y aún así tuvo los medios técnicos para poder generar una estrategia de adaptabilidad. Entonces, creo que, o sea, nos hace ver un poquito los polos bajo argumentos meramente técnicos de lo que puede administrarse en una red en un dado momento, ¿no? Tienes razón en que no se puede extrapolar. Pero bueno,
A ver, mira, aquí hay otro, yo creo que va a ser un poquito continuación del anterior, pero este pedazo de información me parece importante, sobre todo para comprender ese elemento de variabilidad en la eólica y la fotovoltaica. Creo que conviene desmitificar un poquito, ¿no? Y estoy seguro que en un porcentaje de nuestra audiencia, pues hay un poco de desconocimiento en esto, ¿no? La contribución por tecnología, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla, es todo abril, todo el mes de abril de 2020. Está presentada y separada en los bloques de 24 horas para que veamos un poco su comportamiento. Y bueno, en todo el mes de abril observamos un 5% de eólica, un 5% de solar fotovoltaica. Y bueno, sin duda, lo que podemos ver, y es incuestionable, es que existe un soporte a cuenta de hidroeléctricas y ciclos combinados. Y yo lo que les quiero preguntar es si esto es algo inherentemente negativo, como se ha postulado en el nuevo gobierno, o si es algo natural. ¿Cómo están jugando los otros países con esta composición de tecnologías? Adelante, Víctor. Bueno, primero, ¿qué es lo que estamos viendo? Me gustaría hablar muy rápido de la penetración que se tiene, pero en dos niveles, en la capacidad instalada y en la generación. La capacidad instalada de renovables, si no me equivoco, está llegando o llegaría aproximadamente al 12%, pero la capacidad de generación estaría llegando apenas al 5 o 7%. O sea, toda la capacidad de generación renovable en su conjunto no está significando el total del problema que diría SENACE que se está cubriendo. Entonces, para empezar, es una parte un poco absurda y además todavía tienes mucho en el sistema que te puede generar esta elasticidad, principalmente en ciclos combinados, y que podrían estar ayudándonos a estabilizar la red. Hay algo que mucha gente de repente me dice que solar y eólica renovables básicamente no son despachables, es cierto, pero tendríamos que ir evolucionando a un sistema que cada vez ocupara mejor la variabilidad. Cuando me preguntan a mí cómo funciona el sistema eléctrico, les digo, seguramente todos se acuerdan por la edad de GCI y de GESI, que tenían un programa Corre, GC Corre, en el que había un concurso de un grito muy largo en el que estaba una persona gritando, le apretaba la mano a la siguiente y empezaban a gritar. Así funciona un poco el sistema eléctrico. Yo dejo de generar energía, dejo de gritar, le aprieto la mano al otro, el que aprieta las manos es el SENACE y va el siguiente, ¿no? Entonces, si queremos seguir creciendo, lo tendremos que seguir haciendo y tenemos que ir, el SENACE debería de ser el gran articulador de esto y no el que diga voy a usar solamente térmicos porque eso me deja descansar. En realidad, para mí la parte más grave del acuerdo del SENACE es que, y lo dije en un tuit y después un amigo en el SENACE me dijo, mira lo que anda circulando, y era mi tuit muy subrayado que decía, con este acuerdo el SENACE está renunciando a ser el controlador de la energía para volverse el supervisor de las plantas térmicas de CFE. Y creo que eso es lo que lamentablemente está sucediendo y esperemos que no se sostenga, ¿no? Gracias, Víctor. Adelante, Severo. ¿Qué puedes comentar en este respecto? Mira, Leonardo, es una gran falacia y voy a ahondar un poquito. Para el auditorio, muchos sabrán esto, otros no. Es que el mercado eléctrico es uno de los mercados, por eso a mí me apasionó al principio de mi carrera, porque es un mercado esotérico. No vendes ni compras nada, y el que vende realmente no le está vendiendo al que compra, y el que compra no le está comprando realmente al que vende. Porque finalmente la electricidad no es como cuando repartes manzanas, sigue el camino de la menor resistencia. Y entonces la electricidad viene de todos lados menos de donde tú. Y además los electrones no se desplazan, solo vibran. Es una maravilla, ¿eh? Nos lo imaginamos. Pero, hay que entender que es el único mercado en donde la demanda y la oferta tienen que cruzarse en tiempo real al mismo tiempo. Eso es muy importante. Vamos a imaginar un sistema que no tiene nada de renovables, Leonardo. Nada, ¿eh? Evidentemente no es un sistema estático. A lo mejor ahora que está bajando el sol, se empieza a prender primero una parte de la República, va avanzando hacia el centro y luego sale por la otra costa.
y se van prendiendo y apagando las luces como en el mundo. Eso hace que la demanda del sistema sea dinámica. Si no hubiera un solo renovable, también tendríamos desfases y también necesitaríamos respaldo. Francia necesita respaldo y son puras nucleoeléctricas, porque la demanda y la oferta son dinámicas. Entonces, es una gran falacia. Si hablamos de intermitencia, una de las intermitencias, y lo voy a decir muy chusco, irónico, más incómodas de los sistemas eléctricos, somos nosotros, los usuarios residenciales. Somos un parásito que aparece a las 7 de la noche, sube y luego se desaparece a las 12. Lo Jugoso es una empresa que produce 24 horas. Es como si nos hubieran eliminado en el acuerdo por ser intermitentes. Es absurdo, Leonardo. Se planea alrededor de ello. Oye, ¿y los de Baja California, de Tijuana, prenden la luz igual que los que están en Cancún? No, lo prenden diferente. Entonces, no nos hagamos. La intermitencia de renovables es una de las intermitencias del sistema y se puede planear alrededor de ella. Oye, les digo un ejemplo. Texas, para no decir California, es una potencia en hidrocarburos. Es quizás uno de los puntos más líquidos en el planeta de gas natural. Bueno, es el que más eólico tiene ahorita. Y probablemente alcance a California pronto, si no es que la rebasa. ¿Se están equivocando, Leonardo? No se están equivocando. Están planeando para ello. Entonces, por ejemplo, eólico. Una planta eólica generalmente, no siempre, pero te produce a lo mejor en la noche y en las madrugadas. Y en el día te produce el fotovoltaico. Y el fotovoltaico a la vez a veces sigue el consumo de los aires acondicionados. Entonces, ¿cuál intermitencia, Leonardo? Tenemos demanda y oferta, y una demanda dinámica y una oferta dinámica, y se planea para ello. Pero no por la intermitencia, otra vez, tengo que, y vuelvo a lanzar esos mensajes para luego meternos, no por eso tienes que modificar el esquema de permisos, no por eso tienes que modificar el acceso abierto, y no por eso debes de cuestionar la confiabilidad de un sistema que no descansa en no tener intermitencia. No nos hagamos. Porque además la penetración es de risa, es 6%, es de carcajada. Los países ya están teniendo 70 y 80% de penetración. ¿De qué estamos hablando? Es cuestión de tiempo, Leonardo. O sea, no se va a sostener. Es como pararte, siempre digo este ejemplo, y alguien me mandó siempre digo el ejemplo que es como pararte en las cataratas del Niágara justo cuando está cayendo el agua y tratarlas de parar. Y un amigo me mandó un correo en donde en 1960 las pararon. Entonces, yo le decía como el extremo. Pero bueno, pues están queriendo hacer eso y se me hace un absurdo. Qué buenas analogías tienen y la verdad es muy importante ver ese trasfondo. Francamente, si Comisión Federal de Electricidad tuviera activos más actualizados, tuviera otro tipo de activos más modernos, pues otro sería el cantar y esa es parte de la situación que estamos viendo, ¿no? Y bueno, esta seguramente ya la ha visto una buena porción del auditorio, una famosa publicación de una Gaceta Internacional, REN 21, nos muestra cómo varios países han logrado una penetración tanto mayor a la de México, hablando del porcentaje de sus redes internas, ¿no? ¿Qué saben que nosotros no sepamos? Es muy abierto y creo que ya tocaron muchos puntos, pero vamos aprovechando. La verdad es que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento en esto y quiero que lo podamos compartir. Su red eléctrica de estos países, pues en efecto, es inestable y poco confiable, como lo dice la ingeniera Nale. Adelante, Víctor. La red eléctrica es tan estable y tan poco confiable como quieran hacerla. O sea, la realidad es que, insisto, que tenemos recursos, tenemos ciclos combinados que son bastante maleables y que pueden ir ayudando. Aquí hay una parte muy, muy importante y es que tenemos que cambiar un poco la forma de ver. Y la parte más delicada es que este gobierno está viendo como el sector eléctrico en realidad lo están viendo como una refacción del sector petrolero. ¿A
¿Qué me refiero? Quienes hemos estado pendientes de todo esto, encontramos que el origen del problema, el origen del acuerdo del SENACE y de ahora de la política de confiabilidad, no está diseñada para mejorar el sistema eléctrico, sino está diseñada para atender un problema que hay en el asunto petrolero. ¿A qué me refiero? Este gobierno quiere refinar más, pero refinar más con con un sistema de refinación como el que tenemos, en las condiciones en las que lo tenemos, refinar más también con un crudo ultrapesado que tenemos, pues lo que termina generando es una cantidad de combustible impresionante. Pero además la cosa se complica porque si tienes más combustóleo, lo tienes que vender o tienes que estar en él. Y en enero de este año entró en vigor una norma de la International Maritime Organization que limitaba la venta y el transporte de combustóleo con alto contenido de azufre, con más de 5 partes por millón. Y resulta que el combustóleo mexicano es arriba del 6%, o sea, es bestialmente más alto que lo que la norma permitía. Y entonces, desde diciembre, y ahí perdón que lo diga como lo voy a decir, pero desde diciembre muchos advertimos que CFE iba a hacer algo para usar más combustóleo. Dos amigos me dijeron, no es posible, no lo van a hacer, no los creo tanto. Pues sí, resulta que desde la perspectiva de los que hemos seguido esto responde a que necesitan darle una salida al combustóleo. Al darle una salida al combustóleo, aunque sea gratis el combustóleo, aunque se lo regale Pemex a CFE, tiene costos operativos enormes y entonces generar un megawatt hora con combustóleo te cuesta bastante más de 50 o $60 el megawatt hora. Entonces, tenías la competencia de las renovables que te lo sacaban, ¿no? Que eran mucho más baratas. Entonces, ¿qué haces? Cambias la ecuación para que pudieras quemar combustible. Y aquí hay una parte muy interesante que pocos hemos visto y que de repente yo me acuerdo. El orden de salida de operación de generadores en el caso de una baja en la demanda estaba muy clarito en el código de red. Si no me equivoco, en la página 358 del Diario Oficial de la Federación, en donde está el código de red. Y los penúltimos en salir de operación eran renovables, los primeros eran las térmicas, y lo hicieron justo al revés. Pero ¿por qué no modificaron el código de red? Pues porque resulta que para modificar el código de red te hubieras tardado meses, y lo que querían era urgentemente hacer eso, darle vuelta al código de red. Entonces sacas un acuerdo que no pasara por el pleno de la CRE, que no tuviera el proceso regulatorio, y entonces lo sacas del regulado, no del regulador. Eso explica además la forma en la que han hecho las cosas tan rápido, porque lo que les urge es sacar combustóleo, echar a andar más las refinerías y abonar y dejar de tener el problema, aunque bueno, operar Pemex en las condiciones en las que se está operando le genera pérdidas al país. Y creo que hasta ahí llegó en esta parte y adelante, Severo. Sí, perdón, Leonardo, me mandaron el pase. Perdón, Leonardo. ¿Qué están haciendo en otros países, Leonardo? Tomo tu pregunta. Vamos a tomar Europa, que es un mercado complejo, porque está saturado, está saturado en ese sentido. Es una extensión pequeña con muchos países, etcétera. ¿Hacia dónde están yendo? Definitivamente están yendo hacia energías renovables, y lo que están haciendo es, primero, apuntalar los enlaces entre los países. ¿Qué tipo de enlaces? Pues el tipo de enlaces que se estaban estructurando aquí en México. Esos enlaces de corriente directa, corriente alterna. ¿Por qué corriente directa? Porque tienes menos pérdidas en corriente directa. Eso quiere decir, nuestras casas, todo está en corriente alterna, que es ese famoso debate entre Edison y Tesla, por cierto. Pero nosotros estamos en corriente alterna, y esa corriente alterna se convierte a corriente directa, la puedes mandar 500 kilómetros y tienes pérdidas mínimas. Son caros esos enlaces, pero te permiten llevar la energía renovable en este tercer paradigma de planeación, energía renovable de lugares lejanos a los centros de carga. Entonces están fortaleciendo los enlaces entre Francia y España, los enlaces con Alemania, prácticamente por toda Europa. Y no solamente eso, se está haciendo un mercado único, con un precio único.
después de las resistencias, por ejemplo, de Francia con EDF, con los sindicatos franceses, etcétera. Entonces, lo que está pasando en México es muy delicado, es un viaje al pasado parroquial, en donde si abres la ventana se vuelve ridículo. Mejor cierren la cortina, porque si volteas a ver a la ventana, te vas a asustar, porque no vas a encontrar a nadie que hable tu idioma. Eso es muy delicado, nadie te acompaña ya. Claro. Llega 30 años después esto. Y hay algo muy importante, cuando se cancelan las líneas que mencionó Víctor, es muy triste. Fueron 3 proyectos, uno de Oaxaca a Yautepec, y luego del Yautepec al norte del país, y después conectar Baja California con el sistema eléctrico nacional. Que ese es un viejo sueño de CFE, no de ahorita, de hace 50 años. Cualquier ingeniero de Comisión Federal de Electricidad sabe que ese es un viejo anhelo de unificar los sistemas. Fue el origen de CFE. La unificación está en el ADN y el proyecto se cancela cuando era un proyecto además que no tenía, era un proyecto modernísimo y que tardó muchísimos años llegar a México a eso. ¿A qué me refiero? Es un proyecto que no era pidirega, que no requería presupuesto ni riesgo público. Iba a tarifa de transporte. Quienes invirtieran en ese proyecto iban solos. Si se caía el proyecto, se hundían. Era, la verdad, un proyecto que solamente se puede cuando un país madura y confían en él. Y dicen, pues sí, meto $2,000 millones. Entonces, cancelas esos proyectos, te esperas año y medio y luego hablas de confiabilidad. ¿De qué estamos hablando, Leonardo? Muy buen punto. Algo muy interesante, el acuerdo. Voy a decir un punto del acuerdo. El acuerdo en planeación, por ejemplo, voy a decir un punto. Se anclan en el 132 de la ley. El 132 de la ley dice que la Secretaría de Energía debe de dar criterios de política. Criterios son 8 bullets, Leonardo, no facultades para un órgano. Esos son criterios, ¿no? Entonces, cuando la ley te dice, Secretaría, en tus documentos de política puedes dar criterios, son 15 bullets, son ideas, filosofía, no facultades concretas, pero bueno. Y en la parte de planeación dicen, oye, el Estado puede llevar a cabo infraestructura estratégica. Correcto, es una válvula de salida, eso dice la ley, por si todo falla, pues entren a... Pero luego este acuerdo añade, y esa infraestructura eléctrica pueden ser plantas de Comisión Federal de Electricidad, y además tendrán prioridad en el despacho. Pues, ¿de qué estamos hablando? No nos hagamos, eso no tiene nada que ver con confiabilidad, no tiene que ver nada con la historia eléctrica de este país, no tiene nada que ver con política pública, no tiene nada que ver con nada. Bueno, sí, con ideología. Claro. Y con ideas preconcebidas. Víctor Severo, estamos en un, yo creo que 70-80%, vamos un poco retrasados, estoy consciente de ello, pero veo que nuestra participación, si acaso ha incrementado, nuestros invitados están subiendo, entonces creo que esto está muy interesante, merece el espacio y bueno, esta siguiente no voy a ahondar mucho, esto es lo que el SENACE pronosticó para inyectar el día de hoy, 21 de mayo de 2020, de renovables, ¿no? Eólica y solar fotovoltaica, con un 53% de eólica, un 47% de solar. Este es un pronóstico, pero bueno, todo hemos ya visto en distintos escenarios, está bien pronosticado, tenemos también un input meteorológico bastante complejo y robusto. Aquí, a todo esto que ustedes nos dicen, yo haría una pregunta muy específica, puntualmente, ¿cuánto más tenemos de elasticidad? ¿Cuánto más podría ahorita México? ¿El doble, el triple? En su opinión, entiendo que es una pregunta muy compleja, pero pues ha sido sujeto de debate y yo quisiera lanzar allá afuera. ¿Qué opinas, Víctor? ¿Cuánto más podemos meter? No lo sé. Honestamente no lo sé. Pero creo que, más bien, sería errático de mi parte decir un número. En realidad, el sistema eléctrico es algo muy moldeable y que está evolucionando todo el tiempo. Tan fácil como es esto. La penetración que dijo Secretaría de Energía en las entrevistas todavía del lunes son totalmente, están tomando
números, yo no sé si para decir que son incumplidos, se están tomando números de enero de este año, en donde dicen que se han cumplido con el 67% de los proyectos de las subastas. ¿Por qué digo que lo están maquillando? Porque resulta que el grueso de los proyectos, más bien los proyectos de la tercera subasta tenían que entrar en operación en marzo. Entonces, si hablabas de que tenías un 67% de cumplimiento de las subastas en enero de este año, quiere decir que muy probablemente el otro 33% significan proyectos que todavía no tenían por qué entrar en operación, que son los de la tercera subasta. Dicho lo anterior, pues tienen que, la tercera subasta no solamente le iba a dar más energía renovable al sistema, sino también le iba a dar flexibilidad, como por ejemplo el proyecto que les decía yo de Turbogas en Monterrey. Entonces es algo sumamente móvil. Ahora, sabiendo que los que están aquí, la gran mayoría de los que nos están escuchando y viendo son instaladores fotovoltaicos, ¿cuánto hay? Pues bueno, el producto de la reforma a generación distribuida, a distribución, mejor dicho, a CFE Distribución se le encargó un estudio de las redes, fue un estudio que llevó más de un año y genera una plataforma para saber qué capacidad, qué hosting capacity tenían cada uno de los circuitos de distribución en todo el país. Se conoce si alguien es instalador o hace ingeniería y no toma en cuenta esa plataforma, tache de una vez, pero ese dato nos decía que teníamos alrededor de 24 gigas de capacidad de recepción en redes generales de distribución. Aguas, solo en redes generales de distribución, no estoy hablando de toda la red. Solamente ahí era lo que se puede recibir. ¿Y cuánto tenemos ocupado ahorita? Alrededor de 1/24. Estamos alrededor del giga, un poquito más arriba del giga. Todavía no tenemos los números oficiales que deberíamos ya de tener de la CRE. Ahí creo que también es un asunto propio del COVID, que la CRE no está trabajando al 100% de sus oficinas, pero tenemos una capacidad todavía muy, muy poca de lo que se puede hacer. E insisto, es un asunto también de que haya más elasticidad. Si tuviéramos muchísimo más eólica, podríamos estar usando también muchísimo más solar, porque la eólica le estaríamos despachando. Los perfiles de generación en el país son, por ejemplo, Oaxaca es de 12 a 12, 12 del día a 12 de la noche. La zona de la península de Yucatán está más o menos de las 4 de la tarde a las 4 de la mañana, y también el norte del país está como de 12 a 12, o más bien de 2 a 2. Entonces, si tuviéramos más eólica, podríamos tener más solar. Este gobierno vive en un mito, y es el mito de que por cada watt instalado de capacidad de generación de renovable tienes que tener otro watt instalado de capacidad de generación firme. La verdad es que eso no es cierto, y mientras más tengamos la influencia de las renovables, más podremos ir creciendo la influencia de todas, y vamos a ir pudiendo campechanear o sortear los obstáculos que va teniendo la intermitencia, ¿no? Adelante, Severo. Mira, me gusta el número que lanzó ahorita Víctor de 24 gigawatts. Son 24,000 megas y el sistema tiene instalado 70. Es una brutalidad. Generación distribuida es... mi corazón está con generación distribuida, así que lo que voy a decir es Lilliput. Es los pitufos, y mi corazón está ahí, pero es los pitufos, y son 24,000 megas. Es una brutalidad lo que cabe. ¿Cuánto cabe, Leonardo, de renovables? Todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque tú planeas para ello. Y además ahorita estamos discutiendo la penetración de renovables intermitencia, y ya hay otra discusión arriba. Ya estamos atrás, porque la discusión ya es almacenamiento y generación distribuida. Y eso nos coloca en otra dimensión totalmente distinta de penetración de renovables, que es mucho mayor. Y me parece que estamos aquí atorados en un juego muy peligroso, que espero que se recapacite y dure poco, porque en este esquema de, por ejemplo, es tan relativo, está lleno de fantasmas que, por ejemplo, hablamos de 46% el sector privado y 54% el sector público. CFE ya controla el 80 y tantos % de la energía eléctrica, porque los productores independientes, son
generadores, no sé si recuerdas, Leonardo, que platicamos que el sistema se fue adaptando a lo largo de los años antes de que fuera reforma energética, y cuando se reformó en 92 para que pudiera haber autoabastecimiento, también dijeron, oye, pues ¿cómo le hacemos para invertir en ciclos combinados? No podemos meter presupuesto, sí podemos hacer algunos, pero no todos. Pues productores independientes, dejemos el riesgo de construcción y de operación a los privados, que firmen contratos de 20 años a precios convenientes para los dos, y es prácticamente tu planta. Bueno, esas plantas las controla CFE totalmente. Eso es CFE. Entonces CFE controla el 86%. ¿Cuál 54? No, ya estamos en 86. Y si le siguen pegando al otro 14 va a ser el 100. Entonces no nos hagamos, por favor. Y algo muy importante para esto de la penetración de las renovables, y menciono algún concepto del acuerdo como para irlo metiendo en el acuerdo, porque es importante. Cuando tú te vas a interconectar, Leonardo, cuando eres de gran escala, ya hay un estudio que te hacen y hay un manual que tienes que seguir. Y ese estudio ya tiene fases, ¿no? Una primera fase que son los datos básicos, otra segunda fase que es el estudio de impacto, el estudio de impacto en la red. Y luego viene el estudio de instalaciones, que es, oye, pues ¿sabes qué? Si te vas a conectar tienes que añadir esta infraestructura para no causar problemas. Eso ya está, pero hay una obligación de conectarte. Como está concebido en la reforma, por lo que hablamos de la importancia de infraestructura esencial, es que quien se quiera conectar, Leonardo, tiene derecho a que lo conecten. No porque quiera. Si causa problemas, tiene que pagar los problemas que... Y entonces ahí discutes con Senasa y dices, oye, no la mueles, me estás sumando $600 millones y mi proyecto vale 100, no la mueles. Y buscan soluciones. Así es como está. Ya hay estudios, ya hay refuerzos. ¿Por qué o de dónde viene un segundo estudio de viabilidad para poder entrar al estudio? O sea, es un estudio del estudio. Claro. Eso no tiene ninguna razón técnica, Leonardo. Y la verdad es, volvemos a los temas ideológicos. No resuelve la confiabilidad. Sí boicotea el que yo pueda hacer uso de infraestructura esencial como mexicano. Oye, si yo quiero invertir, Leonardo, con mis recursos, ¿por qué no voy a poder invertir? ¿Por qué me van a imponer? ¿Por qué me van a imponer a mí como mexicano el que no, tú no lo puedes hacer? Porque el interés público lo traigo yo. Oye, espérate, si algo quiero yo es a CFE, y si algo respeto es a CFE, Leonardo, y a su gente, porque yo estuve ahí. Pero CFE no necesita estos paliativos, pueden competir sin eso. Estas son cuestiones ideológicas muy particulares que no tienen nada que ver con Comisión Federal de Electricidad y nada que ver con el sistema eléctrico mexicano. ¿Por qué no voy a poder yo invertir? Eso está en el acuerdo. ¿Qué tiene que ver eso con confiabilidad? Nada. Son temas ideológicos, Leonardo. Bien dicho, de ambos. En este momento le voy a pedir a Manuel, por favor, que lance la segunda encuesta, y se me hace que vamos a acabar enviando por correo los resultados, solo para que los tengan. Pero vamos a seguir con la presentación. Viene un tema de generación distribuida. Ahí está también mi corazón. Y bueno, en las distribuidas, pues pareciera que a las casas, pequeños negocios e industrias, pues se les acabó el impulso. De alguna manera vemos los números y nos entristece a los que amamos tanto la generación distribuida. Los datos los tenemos pues hasta mediados de julio, y parece inevitable que el crecimiento de 2018 contra 2019, permítanme poner eso, fue menor a un 10%, sobre todo porque CRE nos dio hasta mediados de julio en 2019. Entonces, perdón, nos dio hasta julio de 2019. Entonces, si lo extrapolamos, el crecimiento acelerado parece que no está ahí. Y bueno, aquí vemos las instalaciones por capacidad acumulada, los 112,000 contratos que sabemos hasta mediados de 2019. Y aún con el liderazgo en Jalisco, pues, ¿cuál es el impacto a la generación solar distribuida? ¿No? Esa es una parte importante. Adelante, Víctor. Perdón, Leo, la pregunta es, ¿cuál es el impacto del acuerdo? Así es, el impacto del acuerdo a la generación solar distribuida. Bueno, primero hay que decir que el acuerdo no es de, aunque diga que es de aplicación al día siguiente, la realidad es que no es de aplicación al día siguiente, porque el acuerdo finalmente solamente es una política.
De ahí tiene que derivar toda una parte normativa, aunque el acuerdo ya tiene una parte normativa, lo cual también le quita legalidad, pero tiene que pasar la parte normativa y esas disposiciones administrativas de carácter general. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Lo primero que hemos visto, y esto me gustaría insistir que es nuestra apreciación, porque el acuerdo está tan mal escrito que deja más dudas que certezas, y ese es uno de los grandes problemas que tiene. Nos habla de espaciar los generadores renovables intermitentes. Entonces, esto no me deja claro, habla de centrales eléctricas, pero recordemos que incluso los exentos para términos de ley se consideran centrales eléctricas. Entonces, no sé si también van a empezar a hacer algún asunto de prohibición en ciertas zonas, o poner un límite mayor al que ya está dado de manera física por el de distribución del cable hace un rato. Espero que no, espero que se vayan por la parte técnica, porque esa ya no la va a hacer la CNER, ya lo van a hacer técnicos de la CRE, que hay que decirlo, la CRE no la he visto del todo en contra de generación distribuida, tal vez ignorando qué es, pero no en contra. Yo esperaría que ahí, por esa parte no hubiera impacto. El segundo impacto, que sí lo hay, es que van a venir lo de los medidores inteligentes y controlados por CENACE. Mentiría yo si te dijera que no lo esperábamos. Eso se esperaba y en algún momento tiene que suceder y es normal porque es parte de la evolución de los sistemas eléctricos con alta penetración de generación distribuida. Sin embargo, todavía no era tiempo. Recordemos que las mismas disposiciones administrativas de carácter general, las del 7 de marzo de 2016, si no me falla la memoria, decían que cuando se llegara al 5% de penetración iba a haber una revisión. Originalmente también decían que el 1 de diciembre de 2018, la CRE votó por eliminarle eso porque ya no tiene ningún sentido. En realidad, la revisión tiene que ser cuando se llegue a un límite y entonces es cuando decidieron dejarlo al 5% y a partir del 5% se tenían que ir agregando cosas. El problema es que ahora te están diciendo esto en este momento o sin alguna valoración técnica inicial, te están diciendo ya tienes que usar este tipo de inversores y ya te puede controlar, se nace la energía. Y a mí en un ámbito como el que comentaba hace un rato de combustible me espanta porque te vas a estar sacando de operación a cada rato. Pero bueno, no es urgente y de hecho lo he dicho en Twitter y lo he dicho a todo el mundo que me pregunta, oye, ¿y es momento de poner paneles solares? Pues si no quieres esperarte a ver qué pasa, por mí yo lo haría, si ya lo tenías planeado, yo lo haría mañana. ¿Por qué? Porque vas a evitar que lo que viniera después de reglamentación te aplicara, ¿no? Y va a tardar unos mesecitos, ahí sí, yo creo que por lo menos un par de meses o un mes en que sepamos qué va a pasar o cómo va a ser la nueva regulación. Tampoco va a ser tan ipso facto, ¿no? Gracias, Víctor. Adelante, Severo. Mira, es muy interesante esto del impacto a generación distribuida y cuando tú tienes un documento, acuerdo quiere decir que te pusiste de acuerdo con varios, ¿no? Y por eso se llaman acuerdos. Y me parece que cuando un documento adolece de acuerdo, cuando un acuerdo adolece de consenso o si no quieres consenso, de planchado entre varios actores, pues sucede lo que sucede y generación distribuida es un ejemplo de ello. En generación distribuida, en una lectura del acuerdo podrías decir que no está, y sobre todo el tema de generadores exentos, que no está incluido. Estamos hablando de generadores exentos, aquellos de 500 kW hacia abajo, ¿no? Yo pensaría que no está por una lectura. Sin embargo, hay temas ahí, como los que acaban de mencionar, en donde te queda la duda y te queda la duda en el tema de regulación de frecuencia cuando a veces se le asigna a las eólicas, que son rotatorias y que tiene sentido, pero a veces en la redacción se mezcla con fotovoltaica, lo cual no tiene ningún sentido, y se habla de control de voltaje, por ejemplo, y de inversores inteligentes. Me parece que no aplica, me parece que realmente ahí es un tema de cuando tú haces un documento que parte de una ideología y tienes que cuadrar todo al fin último, te pasan estas cosas, ¿no?
como por ejemplo este tema de control por el SENACE. Pues sí es muy pronto, la penetración no tiene nada que ver ahora. Y además el SENACE no está listo para estar controlando baja tensión, ni le interesa tampoco. El SENACE controla de 69 para arriba, porque generación distribuida no pinta en la estabilidad del sistema. Entonces, oye, espérame, ¿cómo que ya voy a controlar? Yo apuesto, a que el SENACE no, de alguna manera en el acuerdo pues como que no le acabaron preguntando, ¿no? Técnicamente me parece que no están listos para estar controlando, ni tienen un interés en estar controlando generación distribuida en baja tensión, ¿no? Y son de estas cuestiones que suceden cuando el documento, pues, lleva, además del tema de ordenar eh, algunas cuestiones de confiabilidad, porque hay que reconocer que hay algunas partes, como el tema de reserva, etcétera, que finalmente, bueno, son cuestiones técnicas y podrían estar en este acuerdo o en cualquier otro, y que de alguna manera esconden otras partes que hemos estado cuestionando aquí muy puntualmente. Pero me parece que en particular para generación distribuida no hay una aplicabilidad y hay algunas cuestiones que no son muy claras, pero no serían los destinatarios, me parece. Completamente. Si acaso, pues ha dejado mucha ambigüedad, mucha incertidumbre y a la gente la ha dejado muy confundida, ¿no? Ya excedimos mucho de nuestro tiempo, pero bueno, solo quisiera este último esfuerzo. Esta es una proyección para crecimiento de generación solar distribuida. Este es un año en el que cualquier pronóstico va a ser muy difícil de lograr. Y aquí mostramos tres escenarios, ¿no? Uno pesimista, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 4%, un punto medio del 9% y un optimista del 20%, ¿no? La pregunta enfática, y creo que ya esta es la última diapositiva en la que vamos a profundizar, ¿qué tiene que ocurrir, Víctor, para que se dé este escenario optimista? Y nuevamente, toda proporción guardada, pues evidentemente es un año complicadísimo para hacerlo, pero ¿qué dirías al respecto? Bueno, siempre que me pregunta qué necesitamos para que generación distribuida crezca, y lo primero que digo es desaparecer el subsidio y dar financiamiento. Son las dos cosas y no son mutuamente excluyentes, y solamente el hecho de generar mejor financiamiento va a hacer que sea la generación distribuida. Pero además hay otras cosas que hay que decir. Si crece el costo de la energía, va a ser cada vez más atractivo generar mediante generación distribuida, excepto para los que estén en tarifa subsidiada, que se mantendría así. Pero yo creo que es básicamente eso: eliminar subsidios, generar, generar formas de adquirir los equipos, y yo espero también que empiece a haber un cambio en la forma de distribuida. No me refiero a que decrezca la solar, sino que también la eólica se debería de empezar a aprovechar. Creo que la tenemos bastante abandonada, y al menos los litorales dan un potencial bastante interesante para que la gente empiece a usar en la zona de litorales generación distribuida eólica. Pero yo creo que es eso básicamente. Pero también hay que decir que generación distribuida puede decrecer en los siguientes meses, no necesariamente por un asunto que tenga que ver con con la razón eléctrica, sino con la razón económica en general que está viviendo el país. Y no es que diga yo que generación distribuida es un gasto, en realidad es una inversión que genera ahorros, pero es algo que hemos platicado en algunos foros, que no tiene nada que ver con energía, y es que lo primero que la gente requiere es sobrevivir, y van a invertir ahorita en sobrevivir sus empresas, y ojalá entendieran que invertir en generación distribuida para las empresas es parte de hacer sobrevivir a la empresa. Pero si no hay acceso a crédito, dudo que la liquidez que tuviera la gente en los siguientes meses se mantuviera. Y pues fuera de ahí, un asunto de política pública, que es no estorbar, ¿no? Básicamente. Pero no sé si este gobierno entiende esa parte de no estorbar. Muchas gracias. Adelante, Severo.
Sí, mira, me parece que generación distribuida aparentemente es Lilliput, pero no es Lilliput. Es chiquita, pero picosa. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es muy importante. El acuerdo, Leonardo, sí le pega a generación distribuida en el ánimo. Es emocional el golpe, porque todos aquellos que quieren invertir y demás empiezan a decir, oye, ¿qué me van a quitar los módulos de mi casa? Oye, pues este gobierno va con todo y pues no va a dejar, ya la CFE es todo otra vez. Y eso sí daña, porque hay que explicar, ¿no? Hay que volver a que esto camine. Ahora, tiene una gran ventaja generación distribuida, que es el presente y el futuro. Eh, si, si no se apuran con este tipo de cuestiones ideológicas, puede suceder una gran ironía. Desafortunadamente no tengo una bola de cristal, ojalá y la tuviera, pero podría suceder como si a principios del siglo XX alguien decretara de interés público el circular o a los caballos y dijera, no, todos los caballos son interés público y ya Ford ya está produciendo el modelo T. No sé si me explico. Si almacenamiento tiene el arranque eh, eh, exponencial que se puede dar en los siguientes años y generación distribuida sigue subiendo, todo el acuerdo, el interés público y la soberanía nacional que descansa en el control del sistema eléctrico nacional puede valer para dos cosas, porque entonces la gente va a empezar a desconectarse de la red y las empresas y demás, y van a empezar a producir su propia energía. Estamos a dos rayas de eso, Leonardo. Estamos a dos rayitas, ¿eh? En donde todo está, por eso se vuelve tan relativo y tan absurdo un acuerdo de estos, porque estamos a dos rayas. Oye, Severo, ¿es en 2 meses? Pues no sé. ¿Es en 2 años? Pues no sé. Pero si sucede en 2 meses, ¿qué pasó con la soberanía? ¿Y qué pasó con el 54? Nos van a prohibir a todos. Pues, los sistemas son dinámicos y tecnológicos. Y por eso las cuestiones ideológicas son tan absurdas, tan huecas y tan vacías de contenido. Entonces, el futuro y el presente de generación distribuida es brillante. Es el caballo de Troya. Generación distribuida es el caballo de Troya, Leonardo. Entonces, si me dices, ¿cuánto? Todo. Buenísimo, pues por tiempo vamos a brincarnos algunas diapositivas que teníamos por aquí. Ya sabemos que la tecnología existe, la regulación existe, no es tanto ese lado, es como bien lo dicen ustedes, la ambigüedad, la falta de voluntad política, o como bien lo dijo Víctor, pues no estorbar, tan sencillo, ¿no? No va a haber tiempo de cubrir esta padrísima gráfica que nos da el World Economic Forum. Y quiero hacer conocimiento de todos de esta campaña, que pues espero que ya la mayoría aquí ya estén a bordo al 100%. El sol es de todos. Aquí el ejemplo, en sus redes sociales tienen que subir una fotografía diciéndole al mundo por qué es que las renovables merecen un lugar en nuestra red eléctrica y por qué es que representan un gran futuro para todos. Le voy a pedir a Manuel que por favor capture todas las preguntas y nos las haga llevar, y yo me voy a encargar de que Víctor y Severo pues por ahí le demos un tiempo de responderlas, y lo siento muchísimo, me apena con el auditorio. La verdad es que las ponencias y las participaciones de Víctor y Severo han sido interesantísimas. Aprovecho también para recordarles que en noviembre vamos con todo a la reactivación en Solar Power México. Padrísimo congreso, estamos armando un tema único. Y pues les quiero agradecer, la verdad, Severo, Víctor, ha sido un placer escucharlos. En verdad agradezco ser parte de esta sesión informativa con ustedes, son verdaderos expertos y líderes de nuestra industria, y lo menos que podemos hacer desde acá es escucharlos y difundir sus ideas. A nuestro auditorio, pues le quiero dar muchísimas gracias por sintonizarse. Próximamente estaremos en comunicación. Aquí les dejo nuestros medios de comunicación y esperamos escucharlos, esperamos transmitir y estar en comunicación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Nada más con el sol es de todos y energía renovable para todos también.
Buenas noches a todos y gracias, ¿eh? Gracias a Mif, gracias Víctor, gracias a todos.